llamo David, no soy español, como algunos han detectado, algunos han sabido escuchar mi acento. Pero vivo mucho, bueno, llevo bastantes años, primero en Madrid y ahora en Galicia, a una hora de Santiago. Godly Play tiene que ver con la espiritualidad. Godly Play tiene que ver con los niños. Pero es un método, algunos estaban preguntando si tiene que ver solamente con los niños. Pues no, porque últimamente se está extendiendo a otros grupos de edad, en residencias de ancianos, en hospitales, con grupos de buscadores, en el Camino de Santiago, entre jóvenes, adolescentes y otros grupos de personas, en grupos terapéuticos, en cárceles, en hospitales, etc. Capellanes. También en retiros. Godly Play es una forma de oración. Tiene un aspecto devocional, personal, pero también es una buena herramienta para el anuncio, el primer anuncio quizás, o incluso el discipulado, como estamos escuchando esta mañana, ¿verdad? Esos aspectos, adoración, bueno, ya tenéis la lista de 5 puntos, ¿no? Del volcán. En muchas de estas áreas, Godly Play es útil. Ahora empezó con un método para niños y vamos a repetir un poco la presentación que hice la noche del jueves. Y voy a explicar un poco cómo vamos a distribuir este taller de 1 hora y media. Vamos a empezar aquí y haremos 3 presentaciones a PowerPoint muy breves y un pequeño vídeo. Los iba a hacer al final algunos, pero con la logística de movernos de aquí a allí y luego entonces he decidido agrupar todas las proyecciones al principio. Y eso va a ser una presentación de 10 minutos más o menos, 10-15 minutos. La mayor parte de nuestro tiempo vamos a estar en un círculo ahí en el centro. Y va a ser algo práctico, porque la mejor forma de conocer este método, Godly Play, que es un método basado en la acción-reflexión, el modelo acción-reflexión, es decir, experimentamos algo y luego reflexionamos sobre esa experiencia, pues eso es lo que precisamente vamos a hacer. La mejor forma de conocer Godly Play es como participante al recibir una historia, al reflexionar sobre esta historia, responder a este relato y entonces después podemos tener un coloquio con preguntas al final de todo, ¿vale? Entonces será en 3 bloques, aquí. Y luego la práctica personal y grupal. Y después un tiempo de coloquio y preguntas. Es importante, aquí estamos como educadores, catequistas, pues asistentes pastorales, pastores, etcétera, sacerdotes, pues estamos con esta tarea. Pero cuando vamos al otro lugar, bienvenidos. Vamos a tratar de cambiar de chip, cambiar de mentalidad. Y nos ponemos no como niños, sino entramos para disfrutar, sencillamente disfrutar de una historia. Y responder a esta historia, no como niños, sino como seres adultos, humanos adultos. Aquí hay... Muy bien. Es una presentación sobre Godly Play, pero me han pedido un título, entonces puse el título Jugando con Sabiduría, para enmarcarlo en de forma teológica, un poco un marco teológico. Y el otro día puse esta pintura, es una foto de una pintura hecha por un artista llamado Marius
van Gogh. Lo pintó en el 2005 en su país de Holanda y representa una iglesia, la típica iglesia protestante de Holanda. Ahí está el organista, el pastor y la congregación. Claro, está simplificada. Y muy típico de las obras de este artista es el humor, es la paradoja, ¿no? Porque ahí en medio hay una niña, está vestida de rojo, tiene un cordero, una hueca, y ahí está, y un foco de luz. Y los miembros de la congregación estaban, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Un niño en medio. ¿Qué significa eso? Un niño en medio, ¿eh? Claro, eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Cuando los apóstoles estaban discutiendo sobre la grandeza en el reino de los cielos, su contestación era poner un niño en medio. Un niño en medio. Y dijo cosas importantes sobre ese niño y los niños en general. De los niños es el reino de los cielos. Y un niño, en un sentido, es una metáfora de cualquier movimiento de renovación en la iglesia. Quizás el niño es la metáfora principal sobre la renovación. ¿Cómo cambiar las cosas? El niño y el reino de los cielos están muy vinculados. De hecho, hay un triángulo. El niño, el reino de los cielos y Jesucristo. Jesús, que es el niño, Jesús, que inaugura el reino que es de los niños. Claro, celebramos cada Navidad que también un niño en medio de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias, de nuestro mundo. También dijo Jesús cuando puso un niño en medio, y esta acción de poner a un niño en medio es muy simbólico y muy importante y muy poderoso. Muchos de nuestros teólogos creo que incluso hoy en día no han captado la inmensidad y la importancia de este gesto. Porque otro dicho de Jesús es que parece que si recibimos a un niño como este, que ya no es simplemente una metáfora, sino un niño, la niña ahí de carne y hueso, ¿no? Que tendría nombre, aunque no sabemos el nombre de este niño, es un niño anónimo. Este niño no dice nada, ni una palabra. Este niño silencioso en medio de un grupo de discípulos que estaban comentando y discutiendo con muchas palabras sobre lo que significa el reino de los cielos y lo que significa ser mayor o grande en el reino de los cielos. Jesús pone a un niño que no habla, no sabemos su nombre, y dice, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, recibe a Dios. Recibe a mí y recibe al que me ha enviado. En ese sentido, Jesús convierte al niño, este niño anónimo, ese niño típico, los niños en general, como una especie de sacramento. Recibimos al niño en su nombre, recibimos a Dios. Ya está. Ahora, el texto realmente del título, Jugando con Sabiduría, hay una posible lectura. Yo sé que es un pasaje complicado, hay diferentes posibles lecturas, y hay una serie de Biblias ahí que podéis ver después, las diferencias, pero esa es una posible lectura en Proverbios 8, hablando de la sabiduría. La sabiduría es una poesía, y la sabiduría aquí se personifica como testigo de la creación. Y dice, cuando afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, ahí estaba yo, sabiduría. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo,
cuando Dios ordenó las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra, yo estaba a su lado creciendo. Esa es una posible traducción. La palabra es amo. Algunas versiones lo traducen como arquitecto, otros como artesano, otros como aprendiz. Pero es posible traducirlo como niño, o niña en este caso, de sabiduría. A su lado creciendo. Yo era su deleite día a día, jugando delante de él a cada momento, jugando con su mundo habitado, deleitándome en los hijos de Adán, los seres humanos. Entonces, según esta lectura, tenemos la metáfora, la personificación de una joven sabiduría, que se llama sabiduría, y observando, deleitándose en la creación de Dios, con asombro, con un sentido de maravilla, maravillándose, admirando cada aspecto, cada elemento de la creación, asombrada. La palabra que vino esta mañana era wow, pero podemos imaginar sabiduría de wow, fijaos, mirad lo que está pasando aquí, las estrellas, las aguas, la tierra. Y empieza a jugar este nuevo mundo, este mundo recién creado, ya es su patio de recreo. Esa niña sale al patio de recreo, que es la nueva creación de Dios. Pero sobre todo quiere jugar con los hijos y las hijas de Adán, los seres humanos. Sabiduría quiere jugar con vosotros y conmigo. Y la gran invitación entonces, es si estamos dispuestos a jugar con sabiduría. En los dos sentidos, con la sabiduría y con esta niña personificada en la poesía. Hay varios relatos de la creación, hay por lo menos 7 en la Biblia, relatos de la creación. Y esa es una poesía que tenemos en Proverbios 8, que habla de esta joven sabiduría. Bueno, entonces me parece interesante que el juego infantil, y el juego en el sentido más profundo de la palabra, y más inocente y más. Y esas historias, estas narraciones nos van formando como pueblo de Dios y nos dan el sentido de unidad y de identidad. Nos invitan a entrar también en el juego del escondite. Todos los niños han jugado esto, ¿no? El cucutras, como niños pequeños. Cucú. Cucú. Y luego el juego del escondite. Esos juegos están basados en una realidad muy importante que vemos en todas las escrituras. El Dios que se esconde y el Dios que se revela. El Dios que a veces parece más allá de nosotros. Y en otros momentos el Dios que de repente viene y se pone al lado. Y vemos esto sobre todo en los relatos de la resurrección, cuando Jesús aparece a sus discípulos y ellos tienen que aprender a conocer a Jesús de una manera diferente. Y justo cuando ya lo ven, por ejemplo en el partimiento del pan en Emaús, desaparece. Y luego cuando están en una sala con las puertas cerradas con miedo, Jesús entra. Y es esa especie de juego del escondite, que es también una característica de esas narraciones sagradas que celebramos y que enseñamos y contamos. Son parte del lenguaje religioso que nos ayuda a afrontar y asumir nuestros límites existenciales. Y hasta los niños más pequeños hacen esas preguntas, como hemos dicho. Límites como la soledad. Nacemos solos. Morimos solos.
Incluso si tenemos un gemelo o un mellizo, nadie puede meterse en mi pellejo y conocer lo que yo estoy sintiendo. La soledad, la libertad, puede ser la falta de libertad, puede ser el miedo a la libertad. Porque con la libertad tenemos que hacer elecciones y tenemos que tomar decisiones. Y a veces es mejor no tener libertad que ejercer responsabilidad. Es otro de los límites. La muerte. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo será? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Y qué hay después? Y la búsqueda del sentido, estas grandes preguntas acerca de quién soy, cómo he llegado aquí, qué propósito tiene la vida. Y dan pie a la reflexión. Y algunas de las preguntas típicas que vamos a hacer después del relato son las siguientes. Me pregunto qué parte de esta historia os gusta más. Son preguntas no tipo test, son preguntas sin ninguna respuesta única o correcta. Son más bien opiniones. Y eso es lo que, cuando trabajamos la espiritualidad del niño y su reflexión sobre las historias, estamos preguntando con esas preguntas abiertas acerca de sus opiniones. ¿Qué te ha gustado más? ¿Cuál es para vosotros la parte más importante de esa historia? Esa es otra pregunta. ¿Estás tú en esta historia? ¿Crees que alguna parte está en ti? Estas historias, ¿habéis visto? Fomentan la identidad. Entonces, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Qué tiene que ver contigo? Y otra pregunta que parece extraña, me pregunto si podemos quitar algo y que aún continuase siendo la historia que necesitamos. ¿Es posible quitar algo? En otras palabras, ¿cuál es el aspecto esencial de esta historia? Muchas veces, cuando contamos historias a los niños, el narrador elabora y rellena todos los espacios. La Biblia suele ser bastante más económico en cuanto a las palabras. Pero en Godly Play usamos una gran economía de palabras, con muchos silencios y muchas pausas. Y nuestra esperanza es que Dios, el Espíritu de Dios, esté en los silencios, esté en las pausas, y que el niño en su imaginación vaya llenando esos espacios. Bueno, con esto creo que ya tenemos. Simplemente quisiera poner un pequeño vídeo, porque aquí he traído algunos materiales, pero no son todos. Y simplemente para daros una idea, Godly Play se basa en principios de Montessori. Hay otros métodos también, como la catequesis del buen pastor de Sofía Cavalletti. Y aquí tenemos una pequeña sala de Godly Play que está en Australia. Está al final. Ya. Para daros una idea, eso podría ser la sala aquí. Todo a la medida de los niños, a su altura. Todos los materiales son para ser usados, no son simplemente ayudas visuales para contar la historia. El niño viene y trabaja con este material o juega con este material. Para Montessori el juego y trabajo es lo mismo. Aquí tenemos historias sobre el Adviento. Y el otro lado sobre la Pascua. Y esas son las historias sagradas que vamos a enfocar hoy del Antiguo Testamento. El templo está ahí, el exilio, y luego del Nuevo Testamento hay más. Hay otras historias sobre Jesús. Bueno, es simplemente para daros una idea
y también materiales de arte que tenemos aquí también en las mesas para poder responder de forma creativa. Muy bien. El Señor esté con nosotros. Yo puedo ver que parece que bastantes estáis preparados. Pero claro, solo tú sabes si estás preparado por esto. Vale. Observad muy bien a dónde voy. A dónde se encuentra la historia. Porque si después quieres trabajar con esta historia, sabrás dónde se encuentra, cómo sacarla y cómo devolverla después a su sitio. Está bien. Y necesitamos otra cosa más, muy importante. Si después necesitas sacar eso, pide ayuda. Es un poquito. Podemos ayudar. Es importante porque muchas de las historias sagradas pues tuvieron lugar en el desierto. Ahora no podemos traer todo el desierto a nuestra sala, pero un poco sí. Entonces vale la pena tenerlo. El desierto es un lugar peligroso. Cuando soplan los vientos, la arena cambia de posición, cambia de sitio. Es muy fácil entrar en el desierto y perderte. Algunos no saben salir. Además, en el desierto hay muy pocas cosas verdes que crecen ahí para darte sombra o comida. Y hay muy poca agua, puedes morirte de sed. Hace mucho calor. Pero aún así, por las noches podría hacer frío. Y la gente que tiene que cruzar el desierto, incluso vivir ahí, suele llevar bastante ropa para protegerse de la arena. Tienes que tener bastante valor para entrar en el desierto. Es un lugar peligroso. Ahora, después del gran diluvio, las criaturas que sobrevivieron fueron a las 4 direcciones de la tierra para llenarla otra vez de vida. Y muchas de las criaturas empezaron a vivir al lado de los grandes ríos que les daban agua para beber. También los seres humanos empezaron a vivir en pequeños poblados y luego en ciudades como esta. Y como esta. Esta es la ciudad de Ur. Se llamaba así, Ur.
Y en Ur, la gente creía en muchas clases de dioses. Había dioses de las piedras, dioses de los árboles, dioses de los ríos, una diosa de la luna, un dios para prácticamente cada piedra y cada planta. Pero en Ur vivía una familia que creía que todo lo que es Dios está en todos los lugares. Pero claro, como nunca habían viajado en su vida, ¿cómo iban a saber esto? Bueno, en esta familia vivía Abraham y su esposa Sarai. Un día toda la familia de Abraham, su padre, sus hermanos, sus sobrinos, sus sobrinas, sus ayudantes, sus rebaños y animales, todos decidieron salir de Ur. Hicieron el gran viaje. Y durante el día iban siguiendo el río Éufrates, que les daba agua para ellos y sus ayudantes y sus animales, pero también señalaba el camino a seguir. Y luego por las noches dormían en sus tiendas de campaña. El viaje era largo. Tardaron muchos días. Finalmente se encontraron con otros viajeros que iban en dirección contraria y les dijeron que pronto llegarían a la ciudad de Harán, que era su destino. Y efectivamente, ahí llegaron y establecieron su nuevo hogar. Pero Abraham muchas veces salía de la ciudad, se ponía al borde del gran desierto. Por las noches miraba las estrellas en el cielo. Y en una de esas ocasiones, Dios se acercó tanto a Abraham. Y Abraham se acercó tanto a Dios que Abraham sabía lo que tenía que hacer. Y Dios le dijo, tenéis que seguir viajando a un país que no conocéis y yo estaré con vosotros. Así que Abraham y su esposa Sarai, sus ayudantes y sus animales salieron otra vez en un nuevo viaje. Pero esta vez no había ningún río para marcar la dirección a seguir. Después de muchos días, llegaron al pueblo de Siquem. Y ahí cerca de Siquem había una colina. Y ahí Abraham subió para orar a Dios. Y Dios estaba ahí. Así que Abraham encontró unas piedras y construyó un altar. Siguieron su viaje. Y unos días después llegaron a otro pueblo que se llama Betel. Abraham oró otra vez a Dios. Y Dios estaba ahí. Así que Abraham encontró más piedras y construyó un altar para marcar este sitio. Finalmente, después de mucho tiempo y muchos viajes,
establecieron su campamento en el lugar que se llama Hebrón, cerca de las grandes encinas del Mamre. Pero aún así, Abraham salía de vez en cuando del campamento. Se ponía al borde del desierto. Y en 8 ocasiones, Dios se acercó tanto a Abraham y Abraham a Dios. Y Dios le dijo a Abraham: tú serás el padre de una gran familia, y Sarai será la madre. Y esta familia será más numerosa que todos los granos de arena que hay en el desierto, y más numerosa que todas las estrellas que hay en el cielo. Abraham se rió. ¿Cómo puede ser que somos viejos y Sarai no puede tener hijos? De todas maneras, Dios cambió el nombre de Abraham y le llamó desde entonces Abraham. Y a Sarai le dio el nombre de Sara. Y un día, Abraham y Sara estuvieron en el campamento cuando de repente del desierto salieron 3 desconocidos, 3 forasteros. Abraham los invitó a cenar con ellos. Y Sara y sus ayudantes tomaron 3 medidas de harina, lo cual es mucho, hicieron pan, y así comieron pan y carne y bebieron leche y agua según las costumbres de aquel entonces. Entonces estos 3 desconocidos dijeron a Abraham: de aquí a 1 año nacerá el hijo prometido. Sara estaba en la puerta escuchando y se rió. Después se fueron los desconocidos y aconteció que en la primavera del año siguiente nació el hijo prometido y le dieron el nombre Risa, lo cual en su idioma se pronuncia más o menos como Isaac. Isaac iba creciendo y estaban bastante contentos. Pero un día triste, Sara murió, lleno de años, y Abraham y sus hijos le dieron sepultura en una cueva ahí cerca de las encinas de Mamre. Y oraron durante muchos días su muerte, porque la muerte siempre es una cosa triste. Abraham sabía que pronto le tocaría a él, pero también recordaba la gran promesa de la familia numerosa. Entonces llamó a uno de sus ayudantes de mayor confianza y dijo: mira, tienes que volver por Betel y por Siquem hasta la ciudad de Harán para buscar esposa para mi hijo Isaac. Y así el ayudante fue con sus camellos y regalos y otros ayudantes, y ahí cerca de Harán se encontró con una muchacha tan valiente como era amable, que se llamaba Rebeca. Y después de consultar con su padre, con su hermano y su familia ahí, Rebeca decidió que ella también quería pertenecer a esa gran familia que Dios había prometido a Abraham. Y volvió con el ayudante. Mientras tanto, Isaac estaba paseando por los campos, probablemente pensando en estas cosas. Se enamoraron, se casaron y todos muy felices. Pero Abraham también, después de un tiempo, lleno de años, lleno de vida,
finalmente murió. Y le dieron sepultura a su cuerpo en la misma cueva, ahí cerca de las encinas de Mamre. Y también lloraron muchos días su muerte. Pero sabéis una cosa, Isaac y Rebeca tuvieron hijos. Y estos hijos tuvieron hijos. Y estos hijos tuvieron hijos y nietos y bisnietos. Y así iba pasando los años, iba pasando el tiempo. Y la familia empezó a crecer y crecer y crecer. Hasta los días de vuestros abuelos, hasta los días de vuestros padres, hasta nuestros días. Y ahora lo maravilloso es que tú y yo también formamos parte de esa familia, esa gran familia que es el pueblo de Dios.